Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que establecemos una comunicación con Fabrizio Casari, que es analista internacional, director de el periódico digital Otras Noticias, Altre Notizie en italiano. Muchas gracias por estar con nosotros desde Roma, Fabrizio. Encantado de estar aquí. Muy bien, muchas gracias por el espacio, por permitirnos esta conversación. Sabemos que tenés agenda llena, tenés actividad inmediatamente después de esta conversación, tenés una actividad también allá en Roma. Ok, Facio, empiezo tal vez con lo más reciente, ¿no? Este martes se efectuó la 20ª cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos, Tratado de Comercio de los Pueblos, en La Habana. Se asumieron 40 y tantos puntos en una resolución final que básicamente lo que llama es a la solidaridad, a la defensa de la soberanía, a procurar el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la emergencia sanitaria, básicamente. Sumando esta cumbre del ALBA a la cumbre que ya hubo en México de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, me da a mí la impresión, y no sé cómo lo mirás vos, me da a mí la impresión que las organizaciones alternativas latinoamericanas están tomando fuerza. Sí, yo creo que se está volviendo en parte a retomar el camino del comienzo del siglo, cuando hubieron 10 años encabezado por el comandante Chávez, Fidel y también Daniel, que venía a un nivel de desarrollo de la izquierda latinoamericana muy importante, coordinado por el Foro de Sao Paulo y otros organismos. Lo que se está dando ahora es precisamente un enfoque geopolítico regional que dice: hablamos primero de la CELAC, porque son dos cosas distintas. Sí, la CELAC es lo que se está reuniendo de los gobiernos latinoamericanos, independientemente de lo que los analistas llamaban el Washington Consensus. Es decir, lejos de distancia y de distinto de lo que quiere los Estados Unidos con su amos de Canadá por Latinoamérica. Es decir, una Latinoamérica unida, una Latinoamérica que trabaja por el desarrollo político como continente y por el desarrollo social, obviamente. El ALBA, el Tratado de Comercio de los Pueblos, corresponde a una visión completamente alternativa a la visión que tiene Estados Unidos para el continente latinoamericano. Ya vamos de la doctrina Monroe, si se puede decir en una consigna, al COMECO. Es decir, el Tratado del Comercio de los Pueblos dentro del ALBA corresponde a la necesidad de integración latinoamericana que se funda no tanto en el quien manda y quien obedece, sino que en el intercambio entre iguales de recursos que necesitan los distintos pueblos. Es decir, que se evita la mediación, llamada entre comillas, de los Estados Unidos o de los estados iberoamericanos, y se habla directamente, país con país, necesidad con necesidad, instrumento con instrumento, al interior de un concepto de solidaridad generalizado continental que produce una manera diferente de hacer comercio y por lo tanto una manera diferente de entender el desarrollo socioeconómico y por lo tanto una manera diferente de entender las relaciones internacionales y por último, por ende, una manera diferente de entender la unidad latinoamericana. Esto es el Tratado del ALBA y eso es el Tratado del Comercio de los Pueblos. Completamente diferente con las reglas que imponen los señores del norte. Completamente diferente. ¿Se parecería esto un tanto al convenio de ayuda mutua económica que existía en el bloque socialista antes de los 90? Exactamente, por eso te cité el COMECO. Precisamente eso. Mira, si lo vas a ver, está un poco en relación a lo de que queremos hablar de China y Nicaragua, ¿no? ¿Cuál es la diferencia sustancial de entrar en el mercado chino o entrar en el mercado de los Estados Unidos? Los dos son enormes.
Pero para préstamo, los organismos internacionales manejados, dirigidos y de toda manera opcionados fuertemente por los Estados Unidos, te piden a cambio recetas económicas y hasta política. China no. China es win-win. Te propone acuerdos de mutua conveniencia. O sea, el tratado con China se basa en la reciprocidad. El tratado con los bancos internacionales a mano de los Estados Unidos se pone como: yo en el momento que te presto me vuelvo el dueño de tu país. Te digo yo cuál receta utilizar. Te digo yo cuál modelo socioeconómico tenés que afrontar para eso. Entonces, en el momento en que te presto hasta un solo dólar, yo me hago dueño de tu soberanía. Mientras que con China eso no se da. Y incluso el desarrollo de otros países necesita a China. O sea, China tiene necesidad de sustentar su desarrollo poderoso. Para tener como sustentarlo, China necesita de las únicas dos cosas que no tiene suficiencia. Se llama alimentos y energía. Estos alimentos y esta energía tiene que ir a buscar dando vuelta por el mundo. Pero ¿cómo lo busca? Va en todos los países, desde África a Latinoamérica hasta Europa, donde le pueden dar cada quien un poco de alimento y un poco de energía, pero poniendo condiciones de recíprocas ventajas. Es decir, te dice, yo aquí vengo e invierto en eso, porque ¿qué es lo que China tiene que nadie tiene? Una liquidez espantosa. Esa liquidez China tampoco sabe qué hacer, porque hay deuda que no se pueden cobrar. Por ejemplo, los 23.000 billones de dólares que le debe Estados Unidos, ¿cómo se lo van a cobrar? Con una guerra, porque Estados Unidos no paga. Estados Unidos tiene el gusto de la inflación que quiere, porque imprime dólares, lo mete en el mercado, y como el dólar sigue siendo la moneda de referencia para el intercambio con recursos, materias primas, minerales y vegetales, entonces nadie nunca le va a sacar la cuenta. ¿Qué hace China? China te dice, yo tengo una masa monetaria enorme y necesito invertirla, porque a cambio me están haciendo falta las cosas que yo quiero, es decir, lo que decíamos antes, alimentos y energía. Y entonces a Venezuela me interesa, porque Venezuela me puede dar energía y alimento. Nicaragua me interesa porque me puede dar alimentos y me puede dar, sobre todo, la manera de entrar dentro del continente de forma decidida con el proyecto del Gran Canal. Lo que Nicaragua puede dar con la provisión de alimentos a China, uno podría decir con un chiste, con costo abastece una provincia de China. Sí, pero no solo eso es importante para China, sino que es posible que el ingreso del mercado chino vaya cambiando también lo que fue la actitud productiva de la zona franca. Puede ser que a China no le interesen las maquillas, puede ser que a China le interese más alimento. Entonces puede ser que se dé un plan de desarrollo y de cambio en el desarrollo social, que esa parte que estaba dedicada en la maquilla se pueda dedicar al campo para sacar más alimento. Porque lo que te piden en el mercado internacional, en este caso chino, son más alimento y menos camiseta. Por ejemplo, digo, por decir, yo no estoy en la cabeza de Iván Acosta, ni mucho menos la del comandante, o sea, no sé cómo la van a programar eso, pero sí sé que hay un mercado gigantesco que te dice, quiero absorber, no te preocupes de los bloqueos, no te preocupes de la amenaza, no te preocupes de nada, porque todo lo que te necesita exportar, yo te lo compro. Porque no me cuesta nada comprarte eso. Lo que a vos te necesita para mantenerte en tu nivel de desarrollo, para mí es una bofetada. Y sin embargo, necesito lo que tú tienes. Esto es el win-win. Yo te reparo del chantaje político, te reparo del bloque financiero, te reparo de la hostilidad económica y diplomática, y en cambio me está dando algo que a mí me necesita. Por otro lado, el asunto del canal es determinante, pero eso lo podemos hablar en otro momento si quieres. Sí. A ver, un tanto, porque quiero unir esto con esta reunión, con esta cumbre del ALBA realizada en La Habana. Un tanto se convierte China en una especie de salvavidas para estas alternativas bolivarianas. Si quieres llamarla así, te la acepto. Salvavidas me parece dramático, pero sí una salida política nueva, sí. En el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos ha recrudecido desde los últimos 15 años la amenaza y la imposición de la fuerza en las relaciones con Latinoamérica.
decir, se ha distraído de lo que fue su amor petrolero con el Golfo del Pérsico y se ha regresado otra vez a Latinoamérica. ¿Por qué es eso? Porque los Estados Unidos vive la crisis socioeconómica más importante de su historia y que no dejará de tener a medio plazo su efecto político, es decir, la crisis de una leadership y todo eso. Los Estados Unidos, bueno, no solo los Estados Unidos, cualquier país que está en crisis, lo que es natural que haga es que se cohiba bajo lo que cree sea su territorio, sus pertinencias, sus cosas, y frente a la amenaza mundial, de la cual Estados Unidos no está ya a la altura de hacerle frente, entonces trata de hacer más robustas las fundamentas que lo tienen. Me explico mejor. Sin Latinoamérica, los Estados Unidos no son una superpotencia, son una potencia. Es muy diferente. Para tener el nivel del desafío internacional necesitan de seguir saqueando recursos a toda Latinoamérica, de seguir teniendo un continente entero como su faja de seguridad con respecto al mundo. Sin Latinoamérica, los Estados Unidos se vuelven muy vulnerables, muy vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que frente a un desafío tan fuerte como lo que le propone China y también Rusia, por otro lado, porque a nivel militar Rusia lo está poniendo en jaque a los Estados Unidos. Entonces, frente a ese desafío y frente a la derrota que sigue teniendo los Estados Unidos, imagínese Irak, que luego ve a Afganistán, también a Siria, no hay una guerra que logran ganar, ni muerto, no logran ganarlo. Entonces, de todos se van derrotados y doblegados, utilizan Latinoamérica para reforzar su defensa, como meter saquitos de arena alrededor de la trinchera. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Latinoamérica no se vuelve disponible a desarrollar ese papel de títere, de útil idiota para la defensa de los Estados Unidos, ahí nace el problema. Los Estados Unidos se tiran con todo el cuento, porque ¿cuál fue el cuento de Trump y el cuento que sigue Biden? Hay que sacar el comunismo de Latinoamérica. Con eso se presentaron. Acuérdese que Trump envió a John Bolton en la sede de Alfa 66 en Miami, el grupo terrorista, uno de los peores grupos terroristas de la Fundación Nacional Cubano-Americana, a decir que había que recuperar Latinoamérica contra el comunismo. Es decir, que irte en una casa de terroristas conclamado, a que el mismo FBI le dice que son terroristas, tú vas allá lanzando señales políticos, pues, papito, se entiende bien lo que está queriendo, ¿no? Entonces, esta jugada con Latinoamérica le apareció como necesaria. A prestar más a Latinoamérica le salió como necesaria. A ver, sentémonos al otro lado de la mesa. ¿Qué hacen los países latinoamericanos con esa renovada agresividad de los Estados Unidos? Dicen, bueno, o nos rendimos o luchamos, porque no se puede estar indiferente. Porque vienen y te socavan el mismo terreno donde está plantada tu silla, hasta que tú te caigas. Entonces, en lo particular en Nicaragua, donde la palabra rendirse creo que sea ya ilegal, eso no se permite. Y entonces te dice, ok, yo tengo mi modelo, me acomodo al tuyo en una relación de respeto mutuo. Pero si tú no estás de acuerdo con eso y no respetas mi modelo, entonces vamos a enfrentarnos. Ok, yo te enfrento. Y sin embargo, mientras te enfrento, yo sé que la hipoteca pesada que tú puedes desarrollar, yo entiendo que tu papel no puede ser lo de Guatemala o de Salvador, me doy perfectamente cuenta, pero eso no va a llegar hasta el punto que tú hagas mi gobierno, decidas cómo yo desarrollo mi modelo y con quién quizás. Porque entonces si fuese eso, me vuelvo como Puerto Rico, un protectorado de los Estados Unidos y ¿qué gano a cambio? Nada. La historia de Nicaragua dice todo lo contrario. La historia de Nicaragua dice que no se hace pisar los pies por nadie, mucho menos por los Estados Unidos, que siempre han sido el país que ha intentado pisotearlo. Entonces, no hay que remontar hasta Andrés Castro, es suficiente remontar a los últimos 30 años. Entonces, ahí viene. Nicaragua se busca una salida alternativa de la relación con los Estados Unidos que puede sofocarte. Y eso de diversificar incluso la fuente de importación y exportaciones y las relaciones político, comercial y económica es algo de alta sabiduría política. Ninguno se mete en un hueco o se ajusta en un rincón y ahí se queda. Todo el mundo trata de tener la cartera más amplia. Así que Nicaragua puede ser país hermano con Palestina y a la vez tener relaciones diplomáticas formales con Israel. Puede tener relaciones diplomáticas con los Estados Unidos mientras le están organizando golpe de Estado y también decirle a los Estados Unidos, mira, ya lo tenemos descubierto, ya sus amigos aquí lo tenemos seguro.
Así que eso no quiere decir que la relación económica debe hacerse solamente en una dirección. Concluyo evidenciando cómo cuando Costa Rica, El Salvador y ahora lo va a hacer Honduras decidieron que se iban a reconocer con China popular, la única China, y no con su isla rebelde y secesionista, Estados Unidos no dijeron nada, no hubo ningún problema, pero sí lo hace Nicaragua. ¿Por qué? Porque entiende perfectamente que con esa firma que puso Daniel en el protocolo diplomático de reapertura de relaciones políticas, simplemente dentro de esa firma se fue la ley Renacer y toda la amenaza que le caen junto se fue en el basurero. De amenaza se volvieron a chiste. Ya no tienen valor, ya no tienen sentido. ¿Qué es lo que te dice cualquier nica? Hombre, los gringos son poderosos. Sí, son poderosos porque ellos deciden si tú puedes comerciar, si tú puedes tener financiamiento y todo. Pero si ya no te necesita el ok de ellos porque lo tienen por otro lado, que se vuelven inútiles. Así de sencillo. Ok, esto tiene que ver con las hegemonías. Mencionaste el tema del anticomunismo, ¿no? Hay que pelear contra el comunismo, hay que detener a los comunistas, el avance del comunista en América Latina. Aquellos discursos de los años 50, 60, 70 en América Latina, el discurso de MacArthur en los Estados Unidos anticomunista, es decir, ¿cuál comunismo? Si es que el asunto es que ¿cuál comunismo? Es decir, ¿a dónde? Tal vez deberíamos de citar a Marx en el siglo XIX, el fantasma del comunismo recorre el mundo, ya no Europa, recorre el mundo. Sí, pero es un fantasma en este momento. Entonces, pero aquí lo que hay en este momento, Fabrizio, es de un mundo bipolar que teníamos hasta los 90, hasta el inicio de los 90, tenemos un mundo multipolar hoy día. Es decir, ya no estamos hablando de dos polos, hablamos de 3, 4, 5, posiblemente más polos. América Latina tendería a convertirse eventualmente en un polo como región, si logra concretar realmente una integración del continente latinoamericano. Si querés hacemos una pausa y hablemos acerca de eso, de la cantidad ahora de hegemones que hay en las relaciones del planeta. Regresamos en breve, estamos conversando con Fabrizio Casari desde Roma. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Fabrizio Casari, analista internacional, director del periódico digital Altre Notizie, otras noticias, acerca del contexto del planeta a propósito de la relación de Nicaragua con China anunciada la semana pasada. Fabrizio, decíamos que el mundo ha cambiado, ya no estamos hablando de dos polos que existían hasta los años 90, Estados Unidos y Rusia, los buenos, los malos, los rojos, los azules, los comunistas y los capitalistas. No, ahora estamos hablando de una cantidad más grande de polos en donde China ha irrumpido con mucha fuerza, convirtiéndose en una amenaza, y lo voy a poner entre comillas, esa amenaza para los Estados Unidos en su dominio económico, financiero, comercial, pero también político, porque la expansión china con la ruta de la seda tiende a cambiar las relaciones políticas que hay de estos países beneficiarios. Mira, el asunto que más o menos hace 20 años, ¿sí? En Cancún hubo una cumbre del World Trade Organization donde un grupo de 22 países decidieron de sumarse y de no firmar el documento final. Y de ahí nacieron lo que se llaman BRICS, es decir, los países emergentes que ya no pensaban de seguir bajando cabeza a las necesidades del imperio gringo
y de la Unión Europea, de la apenas nacida Unión Europea. Yo creo que de ahí se comenzó a dibujar un mundo multipolar. Hay países que son enormes, no solamente China por su poderío económico y su crecimiento espantoso que ha tenido. Yo hablaría de Rusia, hablaría de India, hablaría de Brasil, de Sudáfrica, de Indonesia. Estamos hablando complexivamente de un dato que dice que Estados Unidos y Unión Europea no superan 1.000 millones de personas, pero en el mundo son 6. Los otros 5, ¿dónde van? Y le sugiero una pregunta. ¿Dónde está el problema? El problema radica en un elemento. El sistema, que es un sistema fallecido ya, el sistema de los Estados Unidos. Los Estados Unidos producen el 22% de los recursos del mundo, pero sin embargo se comen el 54%. Entonces la pregunta es, desde el 22 al 54 quedan 32%. Ese 32% de recursos, ¿dónde lo agarran? Con guerras, con desestabilización permanente. ¿Por qué la desestabilización permanente? Porque mire, hace 20 años los Estados Unidos era la principal potencia económica, era la principal potencia tecnológica y era la principal potencia financiera y era desde luego la principal potencia militar. Ahora, en la parte económica ha sido aplastado por China y por Unión Europea. En la parte tecnológica ha sido aplastado por China y por otros países como India. En la parte financiera, ya el euro se come el dólar cuando quieren. ¿Qué le queda a los Estados Unidos? Nada más el poderío militar. Entonces, el complejo militar industrial que rige es el motor principal de la economía de los Estados Unidos, necesita diario más guerra y la desestabilización permanente de un mundo que se vuelve completamente ingobernable, el único recurso de quien se autodefine el policía mundial. O sea, si hay un gran bochinche, por decirlo a la nica, yo me meto ahí en el bochinche con mi uniforme, llego, soplo, y todo el mundo se tiene que firmar porque yo soy la autoridad. Pero si el mundo va en paz y va bien, ¿qué papel tengo yo? Me toca competir con los demás y ya no tengo esa capacidad. ¿Por qué se dan sanciones? Son 26 los países en el mundo que están sancionados. ¿Por qué se dan sanciones? Porque a través de las sanciones, impidiendo que recando un problema serio a la economía emergente, con las sanciones se procura una ventaja a la industria norteamericana, que de otra manera no podría estar compitiendo porque las otras son mejores. El ejemplo es con el gas, el ejemplo principal. Si no, no se entiende por qué lo que está pasando en Ucrania. Está pasando porque no quieren que se firme definitivamente, que se actúe, porque ya está listo, el contrato de Nord Stream 2, que lleva el gas ruso pasando por debajo y ya no por el Báltico, ya no por Ucrania, el gas a toda Europa. Es un contrato ruso-alemán que daría a toda Europa mucho más gas y mucho más barato. Pero ¿qué pasa? Que si eso se da, Ucrania no puede seguir con su tangente, que se pide 4.000 millones de dólares al año solo porque el gasducto pasa en su territorio. Y segundo, ya no se compra gas de los Estados Unidos, que con los Shell Gas trata de vender gas a todo el mundo a un precio más alto de lo que vende el ruso. Entonces le pintan de geopolítica, le pintan de seguridad nacional, le pintan de amenaza. En realidad es negocio. Y los gringos no están a la capacidad de competir en negocios ni con los rusos ni con los chinos. Con los rusos acaban de perder el primato que tenían en la producción del trigo. Ahora Rusia sobreavanza Estados Unidos de 2 años en la producción de trigo. ¿Y de dónde? De Siberia, imagínense ustedes. Entonces todo ese cuadro internacional, ese marco internacional que dibuja un país de un imperio en decadencia que resiste exactamente como todo animal venenoso resiste. Se pone en un rincón y ataca con más agresividad porque sabe que es el momento que da su vida o su muerte. El problema de los Estados Unidos es que por definición, en su mentalidad de excepcionalidad de los Estados Unidos, no logran entender la posibilidad de que haya una relación de respeto mutuo con los otros países. Los Estados Unidos, la relación que entiende es que ellos mandan y tú obedeces. Eso no solo con Nicaragua, eso con todos los países del mundo, hasta los europeos. Acuérdese que entre los sancionados está Alemania, que tiene una economía más fuerte de la de Estados Unidos,
en su principal requisito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los Estados Unidos se dan cuenta que han perdido todo ese papel y todo ese rol, lo que hace es desencadenar guerras a todo lado. La única agenda internacional de los Estados Unidos es la guerra. Y fomentan cambios de régimen para seguir fomentando guerra. De último, en fin, quiero cerrar ese capítulo diciéndole, cada vez que un país trata de entrar en la OTAN bajo presión de los Estados Unidos, así fue por Colombia, así va a ser por Ucrania, acuérdese de una cosa. El país que está miembro de la OTAN está obligado anualmente, no solamente a poner una cuota de dinero muy importante, sino que a renovar su arsenal bélico con productos hechos por los Estados Unidos. Porque si uno no se da cuenta de eso, va a creer que de verdad es asunto militar. Sigue siendo business. Los gringos no hacen nada, ni te dicen que te odia, sino le está conveniendo económicamente. Entonces, esa amplitud de OTAN no es solamente el dominio tecnológico, político, militar y de recursos energéticos, de territorios, de vías de comunicaciones, de acceso al agua. No es solamente eso, es también un business. Cada vez que un país entra, es un endeudado más con los Estados Unidos. Y esto está detrás de mucha plática sobre la libertad y sobre todo, y sobre la defensa internacional. Sí. En esto que te preguntaba hace un momento acerca de lo multipolar. Sí. Cuando se realizó la cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos en México, la CELAC, tal vez fue sorprendente el hecho que estuvo el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, que estuvo un representante de la Unión Europea y que estuvo China. Es más, el primer invitado fue China y no apareció Estados Unidos por ningún lado. Me decías que China mira en Nicaragua la oportunidad de establecer una mejor relación comercial, principalmente porque se trata de ganar, un concepto muy pragmático. Ocupar a Nicaragua de alguna manera como el punto para poder expandir esa relación con la América Latina. ¿Sonríe la América Latina a China? Le conviene darle una sonrisita, porque China representa un mercado enorme. Miren, los Estados Unidos tienen una crisis, que también es una crisis de sobreproducción. Producen más de lo que deberían, porque no tienen capacidad de absorbimiento por la demanda interna. ¿Por qué? Porque el empobrecimiento interno de Estados Unidos es fatal. Hay una cantidad de pobres hoy en los Estados Unidos que parecen, leyendo las cifras estadísticas, si yo te pongo la cifra delante y cubro que dice Estados Unidos, cuando vea a ver los datos, va a creer que estoy hablando de un país de África o de Latinoamérica, y no, son Estados Unidos. Un 43% de pobres y muy pobres. ¿Qué quiere decir eso? Que la política darwiniana, draconiana que se ha dado para aplastar los trabajadores y los derechos sociales, lo poco que había en los Estados Unidos, está dando su fruto. Las primeras 100 compañías más ricas del mundo, 60 son de los gringos, pero lo primero, el dato del 40% de pobre y muy pobre en un país muy desarrollado, en los Estados Unidos también está en primer lugar. Entonces, ¿qué es? Es un sistema que se polariza y abre una tijera que sigue ampliándose, y el terminal de la política que debería mediar y tener juntos esos dos polos ya no funciona. Entonces, lo que hacen los gobiernos latinoamericanos es seguir razonando cada uno. Y eso es el límite principal, el error principal. Yo creo que los gobiernos latinoamericanos deben de quitarse todo miedo. ¿Cómo es que se dice en Nicaragua? ¿Quién tuvo miedo? ¿Quién dijo miedo? Okay. ¿Quién dijo miedo? Que aprendan eso. Que aprendan de Nicaragua y de Cuba a no tenerle miedo, de Venezuela a no tenerle miedo. Venezuela ha sido acosada, amenazada, han tratado de aplastarla en toda manera. Ahí está Venezuela. Entonces al gringo se le puede resistir y se le puede ganar. Así lo enseñó 10 años de revolución sandinista en los 80 y ahora, aún más ahora. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que Latinoamérica necesita ir, mejor dicho, hacia una integración regional fuerte y una partnership internacional que se quite del chantaje gringo, canadiense y español.
y europeo. O sea, cuando Latinoamérica con su producto tiene que ir a decidir a quién abastecer, a qué mercado meterse, debe tener la posibilidad de tener una cartera diferente. A ver qué me ofrece lo iberoamericano, qué me ofrece los Estados Unidos, qué me ofrece China y dónde me conviene más voy. Precisamente ¿por qué? Porque mi interés es utilizar las exportaciones, utilizar la riqueza económica que se produce con el sistema capitalista para después invertirla, como se hace en Nicaragua, con un criterio socialista, es decir, de distribución ecuánime, de reducción de la desigualdad, de formación del Producto Interno Bruto a partir de la capacidad de la adquisición de poder adquisitivo por parte de los trabajadores. Porque si no hay poder adquisitivo por parte de los trabajadores, es decir, entonces si no hay pieza de trabajo, si no hay salario decente, inevitablemente el crecimiento de la economía va más lento. Eso tienen que entender los gobiernos latinoamericanos, que se unan entre ellos, que dejan la payasada de la OEA, que dejen de estar escuchando la amenaza de Estados Unidos y Canadá, y que se junten porque son una fuerza poderosa. Y aún no todo es suficiente. Lo que votaron, que se abstuvieron en la OEA la última vez, todos juntos, a Nicaragua, y a Cuba y a Venezuela, hacen más del 50% de todo el continente. Que se unan y que se relacionen con mercado emergente, tanto los de China, como los de Rusia, como los de Indonesia, como los de Turquía, como los de Sudáfrica. Ese es el futuro, el multilateralismo, no los Estados Unidos. Ya no hay tiempo de doctrina Monroe, ya se acabó. Ok, pero dijiste dos palabras clave, temor por un lado, el miedo que se tiene, y el chantaje, porque evidentemente que hay una política de chantaje. Si no haces como yo digo, te doy un golpe, te corto el financiamiento, ¿no? Y eso evidentemente produce algún temor, es decir, viene la ley Renacer para Nicaragua y con la ley Renacer se va a acabar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, entonces Nicaragua se va a morir de hambre. Eso es más que establecer temores, hacer terrorismo, me parece a mí. En mi opinión, ¿no? Y eso evidentemente a la gente le causa miedo y a los gobiernos les causa miedo. ¿Cómo despertar? Me parece que Honduras es un buen ejemplo. No sé cómo va a ser Chile este próximo fin de semana, pero me parece que Honduras ha sido un buen ejemplo en cuanto a cambiar las cosas. Si querés hacemos una pausa, hablamos sobre eso y hablamos cómo el mundo puede contribuir justamente, o este mundo multipolar puede contribuir justamente a botar los miedos. Regresamos en breve. Continuamos esta conversación con Fabrizio Casari, analista internacional, director de Otras Noticias, periódico en línea, Altre Notizie, en Italia. Fabrizio, decíamos que el tema del miedo ha jugado un rol muy importante. Es decir, la amenaza, el chantaje, si haces tal cosa, vamos a poner el caso de Nicaragua. Como Nicaragua ha reconocido a China, a la República Popular China, y dejó de ser del club de los 17 países que en el mundo reconocen a Taiwán. Entonces, 14 países reconocen a Taiwán. Entonces, te voy a dar un golpe, te voy a dar con el garrote, dice Estados Unidos. Es decir, amenazando, el chantaje, te voy a recortar los recursos económicos si no haces. Y esto se aplica no solamente para Nicaragua, se ha aplicado para todo el mundo. La verdad es que para todo el mundo. A ver, el que tenga relaciones con Irán entra a la lista de los terroristas y por lo tanto no pueden tener relaciones con los Estados Unidos. El que tenga relaciones con Rusia, en fin, por ahí se ha ido a Estados Unidos, pero ¿qué está haciendo el mundo multipolar para debilitar esa capacidad del chantaje, esa capacidad de la amenaza que tiene Estados Unidos? Mira, vamos a ver
lo que fue ese show de reunión sobre los países democráticos que se reunieron con Estados Unidos. Vamos a darte dos ejemplos. Cuando digo que la crisis de los Estados Unidos es económica, tecnológica, política y militar, estoy hablando ahora de la política. O sea, Estados Unidos reunieron 111 países en esa conferencia. De estos 111 tienen que quitar 2 que son una invención pura de los Estados Unidos, es decir, Juan Guaidó en Venezuela y Taiwán. Incluso tienen el mismo número de países que lo reconocen. Taiwán tiene 14, incluyendo el Estado de Vaticano, y Juan Guaidó tiene 14, incluyendo los Estados Unidos. Entonces, si a esos 111 le quita 2, son 109. Y si le quitas países que no alcanzan al millón de personas, es decir, israelitas o cosas así, los países se vuelven 91. Yo quiero recordar a todos que los países presentes en las Naciones Unidas son 193. Es decir, que entonces hay como mínimo el 60% de los países que no participan al concepto de democracia de los Estados Unidos. Esa es la más grande derrota política de los Estados Unidos desde 1945 hasta hoy. Yo le digo que si esa misma reunión se hubiese dado, ¿qué te puedo decir? En 1985, posiblemente los países son mucho más que hoy. Ya Estados Unidos no atrae a nadie. Ya Estados Unidos se ve como un imperio en decadencia. Mira, lo fundamental, aquí en Europa se dice que lo fundamental de los Estados Unidos es que durante toda la Guerra Fría, hasta la caída del campo socialista, los Estados Unidos desarrollaban una función político-militar de garantía contra el expansionismo de la Unión Soviética, así le dicen. Sin embargo, ¿qué sucede? Que cuando termina de derrumbarse el último ladrillo del paredón de Berlín, se comienza a vislumbrar otra realidad. O sea que aquel poderío, aquella concentración de mando político, económico y militar ya había dejado de ser una solución y se había vuelto un problema. Los Estados Unidos ya no son la solución del mundo occidental, son el problema del mundo occidental. Y tienen años, precisamente, de las Torres Gemelas para acá, de pedir al mundo que sustente Estados Unidos, cuando antes era Estados Unidos que iba a sustentar el mundo. Esos detalles se pierde porque la información internacional está al 93% en la mano de las grandes corporaciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea, de los grandes grupos internacionales financieros, que ponen el burro donde quiere el campesino. Pero la verdad es esa. Hay muchísimos señales de cómo los Estados Unidos tengan que doblar cabeza políticamente. ¿Quiere que le leamos 30 segundos lo que pasó en Afganistán? Oye, anduvieron a sentarse con los acuerdos de Doha, con lo que llaman cortagargantas, salvajes y no sé qué, y los tipos le dijeron, vete ya. Mientras están yendo a Estados Unidos, piden 48 horas más, y los talibanes le dicen, no te la doy, te vas ya. Y se fueron con el rabo entre la pierna. Se le olvidó incluso de avisar a los socios europeos que se estaban yendo. Se dieron cuenta por los medios internacionales, no hay chiste. El ejército italiano se dio cuenta que los gringos se iban de una zona operativa donde estaban fuerzas militares italianas, escuchando la radio. O sea, lo llamó el mando italiano diciéndole, mira, en radio están diciendo que los gringos se van, y efectivamente se dieron cuenta que se estaban alistando para irse. Y ni te digo lo que habían trabajado por los gringos en 15 años que estaban allá, en 20 años que estaban allá, dejado allí. Prácticamente lo mismo que pasó en Saigón, cuando se huyeron con helicópteros de la embajada. Entonces, que los Estados Unidos se tengan que huir frente a una pandilla de locos cortagargantas, el ejército de los Estados Unidos se vaya, hombre, es algo. Que junto a toda Europa y a otros países de Oriente Medio no hayan podido acabar con el ejército sirio. Ese cuento serio. Ese cuento serio. Entonces, eso es lo que presenta el mundo al comienzo de este siglo. Un imperio que está decaído y que está cayendo de forma ni ordenada ni decente. Mientras cae, se aferra a cualquier cosa y lastima cualquier cosa toca. Eso es el problema, seriamente. Y no creas que en la Cancillería Europea eso no se ve. Simple y sencillamente, por lealtad atlántica,
y por convicciones político-ideológicas, se trata de ser, de alguna manera, la muleta de los Estados Unidos que ya no pueden caminar como les gustaría, por lo menos no correr. Eso es lo que se va dando. Y el tema es que, ¿qué manera hay de enfrentar eso? La única manera es de vivir independientemente y desarrollarse independientemente de cómo a Estados Unidos les gustaría que fuera tu vida y tu desarrollo. Simple y sencillamente haciendo, bueno, ok, sí, me lo dijiste, muchas gracias, yo sigo. Tratando de buscar un acuerdo, pero no a cualquier costo, porque ellos ya no están en condiciones de ganar un acuerdo. Solo le digo para concluir, desde 1945 hasta hoy, Estados Unidos ha librado más de 15 guerras poderosas, por no hablar de golpe de Estado, de insurrección. Bueno, ni una ha ganado. La única operación militar que logró ganar Estados Unidos fueron Panamá y Granada, y con costo alto. Todas las otras guerras donde se han metido han salido perdiendo. Entonces, hasta desde el punto de vista militar, nadie se cree más en esa amenaza. La prueba de eso se vio en Siria, donde los ataques de Israel con Patriots americanos encima de la ciudad de Damasco fueron repelidos por la contraaérea, sí, por el sistema balístico de contraaérea rusa, que ya no deja pasar ni un cohete. Entonces, así como en la aviación, esos son los señales que hasta en lo militar, los Estados Unidos tienen que estar esperando. El último misil Vanguard, así se llama, ruso, dicen los expertos militares de los Estados Unidos que los Estados Unidos van a necesitar 20 años para alcanzar ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ninguna guerra, obviamente, ninguna confrontación, obviamente, pero simple y sencillamente darse el lujo de ignorar lo que son las pretensiones de los Estados Unidos. Reconocerle el papel que tienen internacionalmente, que es un papel influyente, importante, pero no por eso llegar a decirle, ok, hagas de mi país lo que te da la reverenda gana. Eso absolutamente no. Okay. Y Nicaragua en este sentido es un ejemplo a seguir. Porque China tiene mucha similitud política mayor con Nicaragua de cuanto la tenga Estados Unidos. Eso es obvio. Son dos países socialistas y son dos países que tienen una idea del desarrollo económico del macrosistema que se acompaña al desarrollo económico del microsistema. No tienen una idea de reforzar las grandes corporaciones, tienen la idea de reforzar toda la condición del pueblo. No creas, hasta hace 20 años había zonas de la China donde no había 3 tiempos de comida. Había una pobreza enorme. Y ese desarrollo fue empleado no solamente para desarrollar grandes centros urbanos de ciudades y grandes fábricas, sino que también para arreglar la condición social de la provincia más perdida de China, que ahora goza de un nivel de vida absolutamente incomparable con lo de hace 20 años. En ese sentido tienen un camino común. En cambio, el desarrollo total de los Estados Unidos ha decidido en estos últimos años de crecer y mucho el nivel de la pobreza y de la pobreza extrema. Son dos líneas antagónicas. Ok, me decías que fidelidad de Europa hacia Estados Unidos, de alguna manera, siguen siendo fieles, especialmente por el tema de la OTAN, ¿no? Por razones ideológicas, pero lo cierto es que en este momento, es decir, la única ideología que hay es la ideología del mercado, al final de cuentas, en este tipo de relaciones, me parece, más que, porque es decir, antes decías capitalismo versus comunismo y hoy no hay exactamente un enfrentamiento entre capitalismo y comunismo. El capitalismo, me parece, está perdiendo por sí mismo, ya no por fuerza del comunismo. Que tendremos que avanzar a un sistema, evolucionar a un sistema económico más avanzado, eventualmente pues tendremos que, pero prácticamente esto es mercado, esto ya no es ideológico, pues, a menos que la ideología sean pesos y centavos. Voy a decirte eso para después terminar. De Europa se decía una vez que era un gigante económico, un enano político y un gusano militar. La fidelidad de Europa con los Estados Unidos radica fundamentalmente en el hecho que Europa no quiere de ninguna manera meter sus recursos para formar un ejército europeo, que sí ha sido debatido, ha sido propuesto, pero quiere mucha plata
quiere una orden política que en Europa no hay, porque hay solamente un eje París-Berlín y no mucho más. Londres ya se fue de la Unión Europea y de todas maneras Londres es una provincia de los Estados Unidos, no es mucho más Inglaterra que eso. Entonces es una provincia rica, pero sigue siendo una provincia. Entonces, los europeos prefieren delegar a los Estados Unidos la defensa de la política de saqueo internacional que el Occidente hace a daño del Oriente, sin por eso tener que meterse en recursos y en formación de ejércitos. Prefieren dedicar toda la parte militar a los Estados Unidos. Lo que hay con los Estados Unidos es la parte militar. Europa no le tiene ya ningún... Se hace mucho la querida ideológica, pero en realidad es una esposa aburrida, que solo le interesa la parte militar. Esto es, no hay ningún entusiasmo y no hay ninguna comprensión. Cuando venía aquí Trump, a los cancilleres de Europa le daba dolor de garganta verlo. No podían ni con él, y mucho menos cuando se viene el dormilón de Biden, que si no se le duermen delante ya mucho. De Europa se ve muy claro la decadencia de los Estados Unidos, y que es una decadencia incluso ingloriosa y desordenada, como ya le decía. Pero Europa tampoco tiene la llave, porque se le ha puesto en la cabeza que se siente como Estados Unidos. Amenaza, sanciona, ordena, dispone, predispone, todo de reírse, porque no es nada. Sigue siendo exactamente como cuando nació, un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Esa es la aplicación. Bueno, Fabricio, quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Sabemos que tenés ahí actividades en tu agenda. Y con tu tiempo limitado. Sí. De Nicaragua, de Venezuela y de Honduras en una noche aquí, con embajadores, por partidos políticos y todo. A eso vamos. Sí, estuve viendo que tienen la celebración de la victoria electoral de estas tres naciones, Nicaragua, Venezuela y Honduras. Posiblemente esperemos que Chile también se una a esa fiesta. Sí. Ojalá. Vamos a ver qué será. Bueno. Okay. Bueno. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias, Fabricio. Pues por nada, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted. Continuamos sumando vigores en Extra Plus.